Buenas noches, Gloria. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Lida. Buenas noches, Luis. El día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del capítulo 2. Este, y vamos a tratar lo que estábamos viendo el día de ayer, que básicamente esta parte relacionado con las estrellas errantes. Y vamos a hacer un repaso breve. Nosotros habíamos visto que si nosotros tenemos el Pacua del cielo posterior y nosotros tenemos su distribución así, por ejemplo, arriba tenemos a Can, perdón, a Li. Arriba tenemos a Li. Acá tenemos a Kun. Voy a bajar esto un poco. Arriba. Luego acá tenemos a Li, a Kun. Acá tenemos a Tui, a Kian, Kan. Acá tenemos a Gen. Acá tenemos a Shen. Y acá tenemos a Sun. Vamos a guardar esto por si acaso. Ya está. Entonces, de una manera rápida, si nosotros tenemos una casa, sabemos que la línea superior siempre va a ser Pachai, perdón, va a ser siempre Chenki, y eso nosotros lo vemos con una casa, por ejemplo, Kian. Apréndanse esta distribución para que ustedes no tengan problemas. Por ejemplo, si tomas la casa Kian y tomas un frente sureste, tú vas a saber de forma automática que si cambias la primera línea, es Chenki. Eso es automático. O sea, no hay pierde. Ahora, si tú sabes que cambias las dos de abajo, esto se convierte en Tianji. Si cambias las tres líneas, obviamente esto se convierte en Yangnian. Entonces te das cuenta que es muy gráfico, es muy visual aprenderse las posiciones de esta forma. ¿Cierto? Aquí Sí. esto no cambia y este es Fu Wei. Punto. Ahora, ¿cómo me aprendo las favorables? Muy fácil. Perdón, las desfavorables. Cuando cambia en medio, significa que es Chuemin. Quiere decir que Chuemin está aquí. Chuemin. ¿Y qué línea cambió? Cambió la línea en medio. Ahora, luego nosotros queremos ver quién es la que sigue. Sigue Ukwei, ¿verdad? Para Dos de Ukwei tiene que cambiar quién. La las de dos de arriba. arriba y la de abajo. O sea, las dos de arriba, ¿cierto? Sí. Significarían estas dos. Eso significaría que es el pronóstico Ukwei. Ahora, para Liu Sha tiene que cambiar La primera y la tercera. los dos extremos. Y para Hohai cambia simplemente La primera. si ustedes se aprenden la distribución de los pronósticos de Pachai siguiendo este esquema, jamás van a cometer un error. Porque es muy visual ver qué líneas fueron las que cambiaron. ¿Alguna pregunta, Gloria? No, Luis, estoy bien. ¿Quedó claro? Sí, ¿Quedó claro, Lida? Sí, Luis. Entonces,
si tú tienes en mente toda la distribución de la casa Qian, vas a tener siempre la forma de hacer esto para cualquier casa en la escuela Pachay. Esto no tiene pierde. Esto siempre va a ser de esa manera. Entonces tú me dices, oye, pero entonces yo quiero ver cualquier otra casa. Ah, es muy fácil. Por ejemplo, a ver, Lida, dame cualquier casa, cualquier frente. O cualquier asiento. Ah, Vámonos ok, con el cualquier asiento asiento. de Kun. Ok, cum. Entonces yo tengo esto así. Ya, acá tengo a Shen. Y acá tengo a Sun. Entonces, si esto es... Acá es Can. Si esto es el descanso y esto es el frente, va a ser lo mismo. Shenki, ¿quién va a ser? Aquí, porque cambió la de arriba. ¿Cierto? Sí. Ok. Luego, como vemos, para Tianji cambian las dos de abajo. Quiere decir que va a ser ¿quién? Esta. Va a ser Tianji. Entonces, luego, después que tenemos Yangnian. Entonces, ¿quedó claro? Sí. Y Fu Wei, entonces el Fu Wei asiento. está aquí. Ahora, las negativas. Tenemos el medio, Chuemin, Sí. ¿verdad? Sería los. Porque cambia en medio. Ahora cambia las dos de arriba. Acá, Yusha. Ahora No. cambia su cuey, las dos de arriba. Fu Wei. Pues sí. Ahora. Cambian las dos extremos. Acá sí está ahora el Yusha. Y aquí cambia la de abajo, que es Hohai. Entonces, ¿te das cuenta que es muy fácil? Sí. Sí. Perdón, Luis. Dime. Lo que tú tratas de decirnos entonces, o sea, no cambiemos la disposición del cielo posterior. Lo dejamos así, más bien colocamos el significado de asiento y frente de la cara. ¿Es correcto? Claro, porque en la disposición del cielo posterior son los palacios. Y los palacios nunca van a cambiar. Ok. Kun siempre va a estar en el suroeste. Sí. El trigrama Tui siempre va a estar en el oeste. El trigrama Qian siempre va a estar en el noroeste. El trigrama Kan siempre va a estar en el norte. El trigrama Ken siempre va a estar en el noreste. El trigrama Shen siempre estará en el este. El trigrama Sun siempre estará en el sureste. Y al trigrama Li siempre lo vamos a encontrar en el sur cuando hablamos de la distribución del Pacua del cielo posterior. Los que están volando
son las estrellas errantes en función del trigrama del descanso de la casa. Entonces, la energía corre de una manera particular. Por ejemplo, en el caso del descanso Qian, cuando hablamos de Chen Qi, obviamente va a correr dentro del mismo grupo. Quiere decir viejo Yang. Entonces, obviamente, el trigrama viejo Yang, si es que yo tengo un descanso Qian, va a ser Tui. No hay otro que sea viejo Yang. Entonces la energía va a pasar al mismo grupo. Sí. Ahora, fíjate, en el descanso Kun, ¿a qué grupo pertenece? A viejo Jin, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, para que sea el pronóstico Chen Qi, va a tener que irse hacia un trigrama que pertenezca al mismo grupo de viejo Jin. Y el único es Ken. Sí. Y además, la relación de Chen Qi se establece cuando son el mismo elemento o cuando tienen una generación mutua entre ambos. En el caso del descanso Qian, podemos notar que son el mismo elemento, metal y metal. En el caso del descanso Kun, también son el mismo elemento. Sí, tierra, tierra, tierra. Entonces, pero date cuenta de algo. Los trigramas de la distribución del Paco del cielo posterior son los palacios. Y los palacios van a recibir a la estrella errante. Y la estrella errante que le toca a cada palacio va a estar en función del trigrama del descanso. Así es. ¿Te quedó más claro ahora tu pregunta? Sí, Luis. Gracias. Ahora, si evaluamos Tianji, Tianji tienen que ser de la misma polaridad. Fíjate en el descanso Qian. El descanso Qian tenemos de la misma polaridad. ¿Quién es? Aquí aparece Gen. Vemos un tema de una generación de elementos. Pero la única forma de que eso sea favorable es que también tenga compatibilidad de polaridades. Pero Gen es Yang y Qian es Yang. Por lo tanto, tienen la misma polaridad. Además que pertenecen a grupos diferentes. Tianji va a pertenecer al grupo de viejo Jin y Qian, que está en Fuwei, va a pertenecer al grupo de viejo Yang. O sea, grupos diferentes. En el caso del descanso Kun, vamos a ver que Tianji se encuentra en Tui. Y otra vez tenemos que Kun está en el grupo de viejo Jin y Tui se encuentra en el grupo de viejo Yang. Son grupos diferentes. Y además también tenemos una generación de elementos de tierra y metal, pero ambos también son de la misma polaridad. Sí. Entonces, Yang con Yang no crece nada. Yin con Yin no se engendra nada. ¿Quedó más claro ahora tu pregunta? Sí, Luis. ¿Alguna pregunta, Gloria? No, Luis. Yo creo que esto es cuestión nada más de hacer ejercicios, ¿verdad? Y memoria. Claro, y sobre todo comprender cómo la energía va fluyendo. Claro, obviamente uno dice, oye, se van a cambiar los trigramas. No, los trigramas no se cambian. Simplemente en función del trigrama del descanso, vamos a determinar qué tipo de energía llegó a cada palacio. Y cada palacio está regido por un trigrama. Cuando comparamos el trigrama de una orientación y lo comparamos con el trigrama del descanso, vamos a determinar el tipo de energía que llega a ese palacio. Entonces, en el trigrama Qian, cuando evaluamos el tipo de energía que llega, por ejemplo, al norte, vamos a ver que la relación que tienen es una relación negativa porque cambiaron las dos líneas exteriores. Entonces tú dices, Luis, pero fíjate, ahí tienes una relación de generación. Metal genera agua. Cierto, metal genera agua, pero ahí no hay nada favorable. Porque tenemos en primer lugar que son grupos diferentes. Uno es viejo Yang, el otro es joven Yang. Además estamos hablando de dos polaridades iguales. Entonces no estamos hablando de una favorabilidad.
Por eso es que la energía del norte es una energía nefasta. Cuando tratamos de evaluar la energía que está presente en el noreste, en una casa que tiene frente sureste y descanso noroeste, entonces vemos que las líneas que han cambiado de los trigramas son las dos líneas de abajo. Eso indica simplemente que es una relación Tianji y esa zona sí va a tener una energía favorable. Entonces te vas dando cuenta, Lida, que nosotros estamos comparando el trigrama del palacio, que queremos averiguar la calidad de su energía, con el trigrama del descanso de la casa. Es la única forma de determinar la calidad de la energía presente en esa orientación. Porque la orientación está regida por un trigrama y el trigrama está regido por un elemento y por unos cambios de líneas. Y ese trigrama, al compararse con el trigrama del descanso, nos va a determinar la calidad de la energía de ese palacio. Entonces te das cuenta que cuando se hacen los pronósticos, nunca nos basamos en los números, nos basamos en los trigramas. Sí. Eso de que, mira, yo soy Minghua 6 y Chenqi lo tengo en el 7. No, eso no es así. Luis, ¿puede darse el caso de que alguien que no sea del grupo de esa casa le funcione? Sí, obviamente, pero generalmente va a tener una disminución del pronóstico, ¿no? Porque no es compatible necesariamente. Ya cuando lleguemos al tema específicamente del Palacio Fu Wei, ahí hablaremos de esa parte. Ahí hablaremos de lo que se conoce como Fu De. Si nosotros hemos obtenido la virtud o la bondad de la casa para poder disfrutar de ella. ¿Alguna otra pregunta, Lida? No, Luis. ¿Queda claro? Hasta el momento sí. Habiendo quedado claro esto, vamos nosotros a continuar con el tema. Y ahora lo único que nos queda es empezar a explicar, por ejemplo, algunas teorías, ¿no? Y las razones del porqué. Para esto nosotros vamos a empezar a hacer lo que se conoce como, por ejemplo, los pronósticos conocidos como cambio de línea, ¿no? Lo que se conoce como Fan Wan. Entonces vamos a ver aquí, vamos a determinar esto, ustedes también lo tienen. Acá está. Esta parte ya también la hemos visto, lo que se conoce como la parte Fan Wan, que es básicamente las estrellas errantes basado en la teoría Fan Wan. Fan Wan lo único que quiere decir es voltear el trigrama. Entonces, para eso es la teoría, bueno, en realidad es una de las teorías de la formación de las estrellas errantes. Esa teoría se conoce como Fan Wan o voltear los trigramas. Pero también existen otras teorías para sustentar el tema. Una que tiene que tener o tiene como base el G2, la otra se basa en la teoría Yin-Yang de los 5 elementos y la otra tiene su base en las líneas Yao del Pakua del I Ching. El Fan Wan no es otra cosa que cambiar las líneas, ¿no? Una línea que está en Yang se convierte en Yin y sucesivamente así. Y de esa manera se fija una secuencia para obtener los pronósticos. Entonces, la secuencia de voltear las líneas comienza siempre desde el trigrama que corresponde a la estrella errante Fu Wei o el estrella errante que está en el descanso de la casa. Entonces, y la secuencia de voltear las líneas es de la forma y tal y como está en el cuadro que ustedes tienen en su texto. Así que esto no requiere mayor ciencia, simplemente se dan cuenta que aquí, si tenemos una casa con Fu Wei Qian, tenemos entonces que se cambia la primera línea. Luego de esta trigrama que ha cambiado, cambiamos la segunda línea. Y luego de este trigrama que cambió, cambiamos la tercera línea. Y luego otra vez volvemos a cambiar la línea en medio. Y luego de este trigrama que cambió, cambiamos la línea superior.
Y luego de este trigrama que cambió, volvemos a cambiar la línea de abajo. Y de este trigrama que cambió, volvemos a cambiar la línea inferior. Y es de esa manera en cómo se obtienen también los pronósticos. Obviamente aquí vemos que Tui sería prácticamente Chenki, ¿verdad, Lida? Sí, correcto, Luis. Chen, ¿qué sería? Está cambiando las dos líneas de arriba. Este sería Ukwei, ¿verdad? Uy, ¿Cierto? sí, Ok. Cuando cambian todas las líneas, esto sería Yangniang, ¿verdad? sí, Y si cambian solamente las dos líneas de arriba y de abajo, las dos externas, esto sería Liusha. Yusha. Si cambia la de abajo sería Huohai. Si Sí. cambia la dos de abajo sería Tianji. Y si cambia la de en medio sería Chuemin. Entonces te vas dando cuenta cómo va dando el orden. Sí, correcto. Entonces, ¿quedó claro? Sí, Y por cualquier cosa, aquí se encuentran ustedes la tabla. Luis, yo no quiero hacer el cálculo, no te preocupes, ahí tienes la tabla. Se acabó tu problema. Entonces tienes, en la parte superior tienes a los trigramas que son Fuwei. Y en las partes numeradas, en la columna numerada, vas a tener su pronóstico. Y ahí está. Para Fuwei, por ejemplo, tienes Qian. Al cambiar la línea superior es Chenqi, como habíamos visto. De eso, al cambiar la línea medio de Tui, se convierte en Chen y eso ya es Ukwei. Luego, al cambiar la línea inferior del trigrama Chen, tendríamos para una casa con descanso Qian a Yangniang. Y así sucesivamente. Y ahí están todos los pronósticos en esa tabla siguiendo ese método. Así que te das cuenta que no es nada difícil tampoco. ¿Alguna pregunta, Gloria? No, Luis. Entonces, basta con que si tú quieres utilizar el método Fanghua, utilizas esta tabla. Se acabó tu problema. ¿Preguntas? ¿Todo claro, Lida? sí, Luis. Perfecto. Entonces nosotros vamos a continuar. Ahora, cuando nosotros avanzamos en el estudio, ahora nosotros debemos tener presente lo siguiente. Las estrellas errantes basadas en el G2. Cuando vemos las estrellas errantes basadas en el G2, también debemos tomar en consideración la disposición del Pacua del cielo anterior. Porque cuando utilizamos esta teoría para explicar los trigramas, vamos a tener que comparar los trigramas entre sí. Y aquellos trigramas que corresponden a combinaciones G2 y aquellos trigramas que al compararse corresponden a la suma de números 5, 10 o 15 son estrellas errantes auspiciosas. Y las estrellas errantes que no son números G2 y que no son suma de 5, ni de 10, ni de 15, vienen a ser estrellas errantes desfavorables. Por lo tanto, los trigramas en la distribución del Pacua del cielo anterior se van a relacionar con los números de Lo Shu y se comparan para producir como números totales los números G2, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4, 9 o para producir una suma de 5, 10 o 15. Entonces, esto también es fácil para determinar, pero más que otra cosa, más que para determinar o calcular, sirve para comprender el flujo de la energía. Cuando se hace Chuancún Tacuá y se tiene que elegir fechas favorables, en Chuancún Tacuá se elige fechas que sean suma de 5, suma de 10 o suma de 15. Y obviamente, si tú comprendes Pachay, Chuancún Tacuá lo comprendes mucho mejor. Ahora, ¿en qué se basa esto? Esto se basa en el principio del I Ching, ¿no? Que se basa prácticamente en el tema de la discusión de los trigramas. El Chuhua es básicamente la discusión de los trigramas. Y aquí tenemos esto. Cielo, Qian. Tierra, Kun. Ambos fijan una posición. Gen, montaña, y Tui, marisma, que es otra cosa como lago. Entonces, se conectan el Qi mutuamente. Chen, trueno y Sun, viento, mutuamente diluidos entre sí. Kan, agua y fuego Li no se expulsan entre ellos.
y el Pacua mutuamente opuestos se combinan. Ojo, el Pacua mutuamente opuesto se refiere al cielo anterior, se combinan. Los números progresivos avanzan y sabe que su origen es la inversión. Esto es los números Y a la inversa. Y luego tenemos que se basa en el principio del Getú. 1 y 6, mismo grupo. Estamos hablando de agua. 2 y 7, mismo camino. Estamos hablando de fuego. 3 y 8 es madera. Estamos hablando como amigos. 4 y 9 es metal. Hablamos como compañeros. Y 5 y 10 residen en el centro. Es por esa razón que tú te fijas aquí. Tienes el Pacua del cielo anterior con los números Lo Shu ya colocados. ¿Cierto, Gloria? Sí. En el centro tiene 5 puntos. Por eso está la estrella número 5. Luego tenemos en el sur el número 9. Luego tenemos en el sureste el número 4 con Tui. Luego tenemos a Sun con el número 2. Luego tenemos a Kan con el número 7. A Li con el número 3. A Shen con el número 8. A Gen con el número 6. Y a Kun con el número 1. Y al costado tenemos los números del Getú. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces lo que nos queda simplemente es determinar los números del Lo Shu y aquí están distribuidos de esta manera. Qian 9, Tui 4, Li 3, Chen 8. Sun, Kan, Gen, Kun. Prácticamente tienen la misma distribución. Entonces nosotros ahora podemos descifrar lo siguiente. Vamos a ver qué le pasa a esta cosa. Continuando con esto, entonces nosotros habíamos visto que para el pronóstico de Chen Qi, obviamente hay una relación de Getú, porque acabamos de colocar la distribución del Pacua del cielo anterior con los números de Lo Shu. Y entonces, Lida, ¿qué encontramos? Que siempre una relación de Getú está asociado a una relación de Chen Qi cuando hacemos la escuela Pachay, ¿verdad? Así es. ¿Cierto, Gloria? Entonces, veamos nosotros qué pasa cuando tenemos una relación de Tianji. Aquí habíamos visto esto, pero acá vamos a borrar algunas cosas que es de la relación anterior. Entonces, aquí nosotros tenemos esto. A ver, Lida, si nosotros tenemos una casa con descanso Qian,
¿Cuál trigrama sería su Tianji? Sería Gen. Sería Gen, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Qian, ¿qué número tiene? 9. Y Gen, ¿qué número tiene? ¿Cuántos suman ambos? 15. Ok. Entonces, aquí nosotros tendríamos el pronóstico de quién? De Tianji. Fíjate. Si este es el descanso, su Tianji sería quién? Este, ¿verdad? ¿Y 9 y más 6 cuánto suma? 15. 15. ¿Cierto? Sí. Entonces, a eso suman 15. Ahora, si tienes una casa con descanso TUI, ¿qué significa? ¿Cuál sería su Tianji? Sería Kun. Ah, Claro. ¿Y cuánto suma su TUI con Kun? 5. 5. Ahora, una casa con descanso Li. ¿Quién sería su Tianji? Sun. Entonces te vas dando cuenta que si aunque no sepas por el tema de los trigramas, por lo menos te vas a ubicar con el tema de que Li no puede sumar 15, ¿verdad? No. Imposible, ¿cierto? Sí. Ahora Así. suma 5 allí. Una casa con descanso Shen. ¿Cuál sería su Tianji? Sería azul. Kan. Porque 8 y 7 ¿cuánto dan? 15. 15. Y aquí tenemos nosotros todas las casas. Luis, faltaron las otras 4 casas. Bueno, invierte pues. Si tienes una casa con descanso Qian, su Tianji es Gen. Si tienes una casa con descanso Gen, su Tianji es Qian. Una casa con descanso Li, la zona Tianji es Sun. Una casa con descanso Sun, el Tianji es Li. Una casa con descanso Shen, el Tianji es Kan. Una casa con descanso Kan, el Tianji es Shen. Una casa con descanso Kun, el Tianji es Tui. Una casa con descanso Tui, el Tianji es Kun. Y ahí tienes los 8 pronósticos. Entonces, hemos visto que para Chenki, las combinaciones, ¿qué son? ¿Combinaciones de qué? Suma. De suma, es la combinación G2, ¿verdad? Sí, combinación. Ok. Y cuando hablamos de una relación Tianji, ¿de qué estamos hablando? ¿De suma de 5 y suma de qué? De 10. De 6. De 10, ¿verdad? No, Sí. pero suma de 5 de 15, ¿verdad? De Sí. 6. Ok. Ahora, vamos a ver nosotros el pronóstico de Yang Nian. Y aquí yo voy a cambiar esto. Ahora, hagan ustedes esto. Yang Nian, ¿cuánto cree que puede pasar? ¿Qué puede pasar aquí? A ver, Lida, dime tú. Primero, casa con descanso Qian. ¿Cuál sería su Yang Nian? Kun. ¿Cuánto suma eso? 10. Perfecto.
Gloria, dime casa con descanso Kun. ¿Cuál sería su yang yang? ¿Quién? Casa con descanso Kun. ¿Cuál sería su yang yang? Recuerda que en yang yang cambian las tres líneas. Eh, Recuerda que cambian las tres líneas, ¿eh? sí, espera. Casa con descanso Kun. Kun tiene todas las líneas Jin. Cuando Sí, cambian entonces todas sería las líneas, yang. ¿a quién cambiaría? Porque van a cambiar las Exacto. ¿Y cuánto suma eso? 10. Perfecto. Entonces, una casa que tenga descanso Qian, su yang yang está en Kun y suman 10. Una casa que tenga descanso Kun, ¿dónde está el yang yang? ¿Quién? ¿Y cuánto suma? 10. Una casa que tiene descanso Tui, ¿cuál sería su yang yang? A ver, 9 y 1. Para que sumen 10. Ahora, si la casa tiene un descanso Tui, ¿cuál sería su yang yang? Sería ¿Cuánto suman ambos? 10. Una casa con descanso Gen, ¿cuál sería su yang yang? Tui, suman 10. Una casa con descanso Li, ¿cuál sería su yang yang? Can. ¿Cuánto suman ambos? 10. Lida, una casa con descanso Kan, ¿cuál sería su yang yang? Li, ¿Cuánto suman eso? 10. Una casa con descanso Chen, ¿cuál sería su yang yang? Sun, ¿Cuánto suman eso? 10. Una casa con descanso Sun, ¿cuál sería su yang yang? Chen, ¿Cuánto suma eso? 10. Entonces, recapitulando, cuando hablamos de un pronóstico Chenqi, no solamente estamos hablando que tenemos la energía perfecta, tenemos mismo grupo, polaridades complementarias, son relaciones de igual elemento o una generación de elemento, y además tienen una combinación G-Tu, ¿verdad? Cuando hablamos de un pronóstico relacionado con Tianji, ¿cuánto me da la suma de sus trigramas? 5 o 15, ¿verdad? Y cuando hablamos de un pronóstico Yen-Nian, ¿cuánto me da la suma de los trigramas? 10. 10. Entonces, ¿quedó entendido? Sí. Quedó entendido esta parte de la lección del capítulo 2 que habla justamente del tema de las estrellas errantes. Ya habíamos visto nosotros del Fanghua, pero ahora estamos viendo lo relacionado con G2, suma de 5, suma de 10 y suma de 15, ¿verdad? Y eso está a partir de la página 8. Y es justamente lo que está resumido aquí en estos trigramas. Ahora, ¿se comprende mejor ya esta página? Sí. sí, claro. Porque decimos, las combinaciones Chenqi se basan en las combinaciones G2. Kun es 1, Gen es 6. Tenemos la combinación 1-6 y ambos tienen una relación de Chenqi porque cambió la línea superior. Cuando tenemos la relación entre Sun y Kan, tenemos una relación de G2, 2-7. Y es una relación de Chenqi, de pronóstico Chenqi. Li y Chen es una relación de pronóstico Chenqi. Y tenemos también una combinación G2, 3-8. Tu y Qian es una combinación G2 también referida al pronóstico Chenqi. Cuando hablamos Tianji, hablamos suma de 15 o suma de 5. Y cuando hablamos de Yang Nian, ahora tenemos suma de 10.
¿Ahora sí quedó entendido esta página? Sí. Ahora te quedó más claro, Lida, la razón del por qué los pronósticos favorables en Pachay, la energía corre de cierta forma. Sí, Luis. ¿Te quedó claro, Gloria, por qué estos pronósticos son favorables? Sí. ¿Alguna pregunta? No. El día de mañana vamos a clarificar el hecho de las estrellas errantes basados en el yin yang de los 5 elementos. Y de esa forma vamos a tener mayores herramientas cuando nosotros empecemos a ver la combinación de trigramas para determinar la calidad de la energía en una orientación o en un palacio. Entonces se pueden dar cuenta tanto Gloria como Lida que estudiar Pachay con números no sirve. No. Porque no logras comprender por qué un intercambio de energía entre trigramas en algunos casos es favorable y en otros casos es desfavorable. Luego van a ver cuando lleguemos a los pronósticos desfavorables que existen pronósticos desfavorables que tienen energías muy buenas, combinándose, pero lamentablemente son malas. Tú dices, Luis, ¿pero por qué? Ya vamos a llegar a ese momento y ahí vamos a hacer uso de la relación de las ramas terrestres asociadas a cada trigrama y nos vamos a dar cuenta de que debido a eso no hay una correlación energética favorable. Aunque la relación de energías entre esos trigramas aparentemente es favorable, cuando profundizamos su análisis nos damos cuenta que no es tan favorable. ¿Alguna pregunta, Gloria? No, Luis, gracias. ¿Alguna pregunta, Lida? No, Luis, está bien. Ahora quedó comprendido hasta esta página del segundo capítulo. Sí. Sí. Para mí sí. Perfecto. ¿Para ti, Lida? Sí, muy bien, Luis. Gracias. Ok. ¿Algún comentario sobre la clase de hoy? No, no, está perfecto. ¿Algún comentario, Gloria? No, estaba recordando lo de mi casa, Luis, en el sureste. Sí, ahí está la combinación que tú decías. Perfecto. Sí. Entonces, obviamente, si no estudias esto de esta forma y lo estudias de la forma en cómo se enseñó Pachay en Occidente, vas a tener muchos errores en tu práctica. Sí. Vas a tener muchos errores. Y luego, cuando tú quieras avanzar a estudios superiores o más profundos de la escuela Pachay, como tu base es muy pobre, vas a sufrir para poder comprender cómo la energía se correlaciona y honestamente vas a sufrir. Porque si no comprendes bien esto, las cosas que vienen más adelante se te van a complicar. Así que si no se comprende, me avisan y lo volvemos a repetir. ¿Estamos? Sí, gracias, Luis. Perfecto. Entonces yo los veo la siguiente clase. Gracias. Bueno, Luis, muchas gracias. Hasta luego, Gloria. Hasta luego, Lida. Hasta mañana. Muchas gracias.